Héctor, vaya libro, tiene una pinta magnífica y si además a alguien le interesa la historia, la figura de los descubridores, mejor que mejor. Vamos, escuchemos todo lo que nos vas a contar, Héctor, que es muy interesante, como también ya lo están deseando los oyentes. Pues sí, es que para los que nos gusta la historia y nos gusta leer la novela histórica, por ejemplo, va a ser un buen ratito porque vamos a aprender mucho. Y para ello estamos con Albert Vázquez, que es escritor y periodista de este libro que va a presentar dentro de poquito y que nos va a contar un poco sobre ello. Así que bienvenido, Albert. Hola, buenos días. Buenos días, pues presentas dentro de muy poquito Pizarro y la conquista del Imperio Inca, una novela histórica, pues que, como su nombre indica, cuenta las hazañas de Pizarro en el continente americano. ¿Cómo ha sido este libro o qué cuenta exactamente de la vida de Pizarro? Pues cuenta el episodio que transcurre desde que Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico y unos indios que hay por ahí les hablan del Perú, de que existe una tierra maravillosa llena de oro y riquezas que se llama el Perú, y Francisco Pizarro, que va con Balboa, decide buscar ese Perú. Transcurre desde ahí hasta que, fallece o lo matan a Francisco Pizarro en Lima bastantes años después. Uh-huh. ¿Y cómo es esta historia? ¿Cómo lo has desarrollado? ¿Cómo has llegado a esa documentación para escribir algo tan importante como la figura de Pizarro, sobre todo en nuestra tierra, en Extremadura? Hombre, todo el trabajo de historiador en torno a la figura de Francisco Pizarro y los conquistadores de Sudamérica está bastante trabajada, quiero decir, no es algo que yo haya tenido que descubrir. Hay muchísimos libros en torno a esta figura que quizás queda un poco relegada ante el brillo de Hernán Cortés y de la conquista de México, ¿no? Pero que para mí es muchísimo más grandiosa, pues porque México es una ciudad y el Perú es un continente. Hoy en día el Perú es un país, pero en el siglo XVI Perú era prácticamente toda Sudamérica, tal y como la conocemos. Y estos hombres van y la abarcan, es decir, van caminando hasta el Cuzco, a través de los Andes, ni más ni menos, ¿no? Entonces todo eso está muy bien documentado, y la parte que no está documentada, por eso yo escribo una novela, pues la ficciono, ¿no? Eso es ese caminar por los Andes a mí me parece una aventura grandiosa, ¿no? Y no sé a quién se le ocurre, a quién se le mete en la cabeza llegar hasta allí, porque claro, cuando ellos salen de Panamá, donde está Balboa, donde les hablan de ese Perú, se van realmente lejos. Quiero decir que, bueno, de Panamá al Cuzco, a Lima, hay un trecho, ¿no? Porque cuéntanos un poquillo más en profundidad cuál es el periplo que siguió Pizarro desde Panamá hasta que llegó a Perú. El proceso de conquista del Perú es bastante complejo, por eso me ha salido una novela bastante gorda, pues porque no es tan sencillo como el de México, ¿no? En México van y ya está, y ahí encuentran unos aliados y un poquito más adelante está la ciudad de Tenochtitlán y ya está, y la conquistan. Estos van, vuelven. Pizarro hace hasta 3 viajes. Tienen que buscar financiación constantemente, tienen que pedir permiso, tienen que ir, tienen que volver. Como las distancias son inmensas, nunca acaban de encontrar ese Perú, porque el Perú mental de ellos se va trasladando. Primero está en Panamá, pero luego está un poquito más allí, y luego está un poquito más allí, y luego está un poquito más allí. Entonces, al principio van con barcos, con 2 barquitos, o sea, no llevan una flota inmensa. Siempre son pocos, hay que tener muy presente que siempre son 4 gatos. Entonces ellos van hasta allí porque esta es una aventura en la que cualquiera nos enrola. Pues dices, bueno, a lo mejor me hago muy rico, pero a lo mejor me muero, como suele pasar. Entonces avanzan muy poco a poco, progresivamente a lo largo de los años. Llega un momento en el que deciden que ya no avanzan más por mar. Si ya desembarcan, fundan una pequeña ciudad que utilizan como base, y a partir de ahí sí que van ya avanzando
a pie, vamos a decir, bueno, a pie o a caballo el que tiene caballo, pero vamos, muchos hombres van a pie a través de los Andes, miles de kilómetros. Entonces, esto es increíble. Como decías, eran pocos los que viajaban con Pizarro. ¿Qué tipo de oposición se encontraron allí por parte del Imperio Inca? Mucha. Hay que tener en cuenta que el Imperio Inca está siguiendo su propio proceso civil y político. Ellos se encuentran a dos hermanos que son Atahualpa y Huáscar, que están inmersos en una guerra civil por el trono del Imperio Inca. Es decir, ha fallecido el padre de ellos y hay una guerra de sucesión, ¿no? entre los incas. Y lo que hacen los españoles es meterse en medio, pescar en río revuelto, que se suele decir. Se meten en medio y utilizan esas enemistades que ya encuentran en el país para usarlas en beneficio propio. Esa es la estrategia que siguen ellos, porque siempre son muy poquitos comparados con los ejércitos del Inca, que son de decenas de miles de personas. Como he podido ver así un poquito por encima, la figura de Pizarro no es tan un conquistador al uso en cuanto a su personalidad y tal, y podría considerarse a lo mejor un poco díscolo. De hecho, según he visto, lo matan sus propios compatriotas. Sí. Claro, cuéntanos un poquillo, ¿cómo era Pizarro o cómo se sabe más o menos que era Pizarro? Pizarro tiene una personalidad complicada, no es lo contrario de Hernán Cortés. Hernán Cortés es un hombre abierto, es un hombre con don de gentes, que sabe engatusar, que sabe llevarse a la gente. Pizarro es todo lo contrario, ¿no? Es un hombre hosco, es un hombre sin demasiadas florituras, que va muy al grano, que tiene claro lo que quiere, pero no siempre lo transmite adecuadamente, quizás autoritario, pero bueno, es la forma, quizás sea una buena forma de ser para hacer el trabajo que hizo, ¿no? Y para que los hombres le siguiesen. Al final, lo que sucede entre todos los españoles es que se matan entre ellos, quiero decir, una vez que consiguen su objetivo, porque los conquistadores son así, son hermanos a la hora de avanzar y a la hora de ir tras el objetivo común, pero una vez que está conseguido el objetivo común se matan entre ellos, ¿no? Que dicho sea de paso es una actitud muy española. Y ellos acaban en una guerra civil entre ellos mismos. De hecho, yo creo que España será probablemente uno de los poquísimos países del mundo que ha librado una guerra civil abierta y en un territorio que no es el original, el nacional. Entonces ellos en una vez que ya conquistan el Cuzco y fundan Lima y ponen en marcha ya todo lo que es lo que será el virreinato, es decir, la presencia española política en Sudamérica, empiezan a matarse entre ellos, pues porque los odios y los rencores que se han ido labrando con el paso del tiempo, que han permanecido larvados, pues porque había un objetivo más importante, ¿no? Empiezan a surgir ese tipo de odios, emergen y bueno, pues se desbocan, se les va de las manos. Bueno, yo creo que ya muchos tenemos, yo me incluyo, ganas de leer este libro. ¿Cuándo nos podemos hacer con él? ¿Cuándo se presenta y cuándo sale a la venta, sobre todo? Pues a partir de la semana que viene ya estará en todas las librerías de España. La distribución ya ha comenzado y oficialmente se pone a la venta el miércoles de la semana que viene, pero bueno, en torno a esos días ya estará disponible. Nos queda poquito para la espera, entonces. Sí. Usted es de Renterías, vasco. Sí. ¿Cómo ve desde fuera la importancia de estos conquistadores extremeños hacia lo que es la historia española? Crucial. La figura, yo creo que Francisco Pizarro es uno de los 2 o 3 españoles más influyentes de la historia. Si entendemos su influencia como capacidad de influir en mayor número de personas, lo que hace Pizarro en sus años de conquista influye directamente en millones de personas. Es decir, hoy en día hay, en los últimos 500 años y en el presente hay millones y millones de personas
que han hablado un idioma, que han tenido una religión, que han tenido una cultura, que han vivido en un marco sociocultural concreto, porque Francisco Pizarro tomó unas decisiones concretas en su momento. O sea, su influencia es inmensa a nivel mundial. Uh-huh. He estado leyendo un poquito sobre usted, espero no equivocarme, y esta puede ser su novena novela histórica, puede ser, si no me equivoco. Sí, la octava. La verdad es que ya no octava, las cuento, pero sí. Vale, son muchos los episodios importantes de la historia española que cuentan sus novelas. ¿Es simple gusto? ¿Es pasión o cree que su género es la novela histórica y por eso se desarrolla tanto en ese ámbito? Hombre, a mí me encanta este tema. Me parece, no sé, yo no paro de leer libros y de ver series y películas sobre romanos, sobre vikingos, sobre piratas ingleses, digo, bueno, muy bien, está todo muy bien, pero la historia de los conquistadores es impresionante. La historia de los conquistadores españoles le da mil vueltas a otras muchas historias que nos meten con calzador, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero contar esa historia, como se suele decir, con sus luces y sus sombras, pues porque de todo hay, pero de todo ha habido siempre en la historia de la humanidad. Eso desde luego. Es verdad que a veces tendemos un poquito a olvidar la importancia histórica que ha tenido España, especialmente en esa época con las conquistas de América y demás. ¿Qué otra, para quien no le conozca, qué otras historias, qué otros libros tiene por ahí que puedan interesar a los amantes de la historia? Pues vamos a ver, escribí una novela sobre Vasco Núñez de Balboa y el descubrimiento del Pacífico, en la que estaba presente Francisco Pizarro, que era uno de sus hombres, uno de sus capitanes. Que sería un poquito como una pequeña precuela, por así decirlo. Bueno, sí, por usar ese lenguaje de hoy en día, pues sí, es lo que sucede anteriormente, ¿no? Y donde Pizarro empieza ya a emerger, ¿no? Como personalidad, porque hay que tener en cuenta que este tipo de hombre va siendo nada, quiero decir, es un señor de su pueblo que llega allí y no es nadie, ¿no es eso? Entonces se crea su figura a partir de nada y simplemente basándose en su esfuerzo y en su iniciativa, ¿no? Uh-huh. Bien, también narré la defensa de Cartagena de Indias a cargo de Blas de Lezo y los hombres bajo su mando. También, no sé, por salir un poco del tema bélico y del tema de hombres, el año pasado publiqué una novela de la que estoy muy satisfecho sobre Juana de Castilla, la llamada Juana la Loca, ¿no? Que ni estaba loca ni nada por el estilo. En fin, bastantes. Los temas del siglo XVI y XVII y XVIII a mí me encantan. ¿Qué tiene preparado ya? O no sé si lo tendrá preparado, se va a tomar un pequeño descanso. ¿Tiene preparado algún otro libro, alguna otra idea sobre la mesa? Pues probablemente siga trabajando el filón de la conquista de España, ¿no? O sea, de la conquista de América, de la conquista española de América, que es lo que en este momento más me pide el cuerpo. O sea que continuará un poco con esas figuras de los conquistadores, que muchos de ellos fueron extremeños, que eso a nosotros nos interesa mucho. Y ya por último, Albert, supongo que sí, pero por si acaso, ¿ha visitado tierras extremeñas? Sí, claro. A mí Extremadura me gusta muchísimo. Conozco bastante mejor Cáceres que Badajoz, pero vamos, es un sitio para ir, para regresar y para estar. ¿Y qué has sentido en estas visitas? Que sobre todo a nivel de esa inmersión histórica, ¿qué has sentido? Pues a mí siempre me ha chocado, ¿no? Como una tierra tan apacible y tan tranquila ha dado a hombres tan enérgicos, tan no sé, tan gigantescos, hombres que una vez que salen de su pueblo se transforman en gigantes. Francisco Pizarro se convierte en un gigante y bueno, si no hubiese salido de su pueblo, pues hubiese sido un señor que andaba por allí sin más ni más, pero no sé,
no sé qué tiene Extremadura que ha dado este tipo de hombres que una vez que salen de esa tierra, que es una tierra, pues eso, o por lo menos me lo parece a mí, tranquila y apacible, se convierten en auténticos gigantes que transforman el mundo. Pues tenemos muchas ganas de leer esa novela, que recordamos su nombre, Pizarro y la conquista del Imperio Inca, que ya la tenemos la semana que viene disponible, y sobre todo agradecerle que nos la presente y que nos cuente cosas muy interesantes sobre ella. Así que un saludo y muchísimas gracias, Albert Vázquez. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Apasionante, Héctor, esta historia sobre Pizarro, y es que yo creo que falta, ¿no? Por ejemplo, llevar al cine esas hazañas de estos hombres que estaban, como bien decía el autor del libro, tan tranquilos en pueblecitos extremeños,